Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Nosotros somos los campeones, mis amigos, y nos mantendremos luchando hasta el final. Nosotros somos los campeones. Nosotros somos los campeones. No hay tiempo para los perdedores, porque nosotros somos los campeones del mundo. Esta es una porción de la letra We Are the Champions de Queen, una canción que lanzaron en 1977 y que desde entonces se ha convertido en un himno de triunfo. Cada vez que hay olimpiadas, cada vez que hay un nuevo campeón en un mundial o en una liga, escuchamos esta canción que emociona. Y es que todos queremos ser campeones. Todos quieren ver a su equipo ser campeón. Ahí lo siento por los americanistas, pero igual lo anhelan, tienen sentimientos también. A nuestros hijos incluso les decimos, oye campeón, ven para acá. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa ser campeón? Porque el concepto, por supuesto, no nació en una cancha de fútbol. No nació en un campo deportivo, aunque sí en un campo. De hecho, la palabra campeón viene del alemán Kampf, que significa campo, pero haciendo alusión a un campo de batalla, a una zona de guerra, a un lugar donde se pelea. Y en el medievo va a adquirir el sentido de paladín. Un campeón, un paladín, no era simplemente aquel que competía o aquel que batallaba, sino aquellos que luchan en defensa o en nombre de otro. Eso era un campeón. Aquel que se ponía en la brecha para defender el honor o la patria. El título del mensaje de hoy es Dos campeones. Vamos a ver la historia de dos campeones que tendrían un choque entre ellos y que fueron criados de formas muy diferentes. Cuando van a chocar estos dos personajes, uno de ellos ya era un campeón reconocido, el otro se convertiría ese día en un campeón. El primero de ellos es Goliat. Era un hombre famosísimo, un hombre de guerra, temible. Su nombre, simplemente su nombre impone, Goliat, aún hasta el día de hoy. Yo quiero que te imagines un joven que tenga pretendiendo a alguien y que te enteres que su papá se llama Goliat. Te pondría nervioso. O que le pegues al coche del vecino que sabes que se llama Goliat. Infundiría temor el puro nombre. El otro personaje es David. No era famoso. De hecho, era despreciado por muchos. David aparece en escena en el momento en el que Saúl, rey de Israel, es reprobado por Dios. Y Dios busca proveerse a sí mismo de un nuevo rey. Así que le da indicaciones al profeta Samuel y le dice, ve a la casa de Isaí, porque de ahí me he provisto rey para Israel. Ve y unge a uno de sus hijos. Entre sus hijos está el siguiente rey de Israel. Así que Samuel, muy obediente, toma sus cosas, va a casa de Isaí y le explica la razón de su presencia ahí. Y vamos a leer qué es lo que sucede. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 6 en adelante. Y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel está ya con Isaí. Isaí manda traer a sus hijos y al primero que ves al mayor, a Eliab. Y dice, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este hombre era un hombre alto, era un hombre apuesto, era un hombre con una gran personalidad, y en cuanto lo ve el profeta de Dios, que tenía instrucciones que uno de sus hijos sería el siguiente ungido, asume que es él. Y dice: en verdad, es él, tiene buena imagen. Y Dios le dice: no, estás confundido. Estás confundido porque te dejas ir por lo que ves, porque ustedes ven lo que tienen delante de los ojos. Dice: pero yo miro lo que tú no puedes ver, el corazón. Así que no es él. Y entonces pasa al siguiente Samuel. Y dice la escritura: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Samuel se encuentra desconcertado. Es enviado por Dios a una misión importantísima, ungir uno de los hijos de Isaí. Isaí le presenta a sus hijos y Dios va desechando a uno por uno, hasta que no queda ninguno. Y Samuel dice: no puede ser, a mí Dios me envió, y Dios no se equivoca, y Dios no falla, y Dios no miente. Así que le pregunta: ¿no tendrás otro hijo? Y le responde Isaí: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. O sea, mientras todos estaban en casa, mientras todos estaban reunidos, él tenía el menor, a David, apacentando las ovejas, trabajando. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Es tremenda la actitud del padre de David. Resulta que su propio padre no lo consideró digno o elegible para ser el rey de Israel, a pesar de que Samuel había dicho que había sido enviado de parte de Dios para ungir a uno de sus hijos. Y él pasa a uno por uno, por uno, por uno, y cuando son todos desechados, dice: bueno, pues ni modo. O sea, aun cuando se le acabaron las opciones, no consideró a David. Esto nos muestra lo poco apreciado, el poco valor que tenía David para su propio padre. Y esto debió haber sido muy triste para él. Hay misterios sin resolver en la Escritura, pero se deja notar, se hace notar que algo pasaba extraño en la familia de David. Porque, por ejemplo, su madre nunca es mencionada, nunca aparece la madre de David en la Escritura. La única vez que la menciona David y dice: en pecado me concibió mi madre. Aún discuten los teólogos qué quiso decir David, pero fíjense lo que escribió el mismo David en el Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Entonces sabemos que David tuvo una madre ausente, en el mejor de los casos, que él reconocía que había sido concebido con pecado por su madre, que era extraño, como un ajeno para todos sus hermanos. Y bueno, acaba de ser evidente el desprecio de su propio padre. Qué difícil debió haber sido la infancia y la juventud temprana de David. Muy diferente a Goliat. Goliat venía de una familia de militares. Goliat también tenía familia. Goliat era militar de carrera y tenía hermanos. La Biblia nos deja saber que tenía 4 hermanos. Si se quieren sorprender, él era el más pequeño de todos en estatura. Acompáñenme rápidamente al Salmo 69:8. Esto es un salto en el tiempo. Esto es
Esto es un suceso muy posterior al contexto en el que estamos viendo hoy, pero quiero que vean lo que menciona la Escritura. Salmo 69:8. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lacmi, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Resulta que Goliat era el pequeñín de la familia. Y cosa curiosa, en la Biblia nunca se dice que Goliat era un gigante. Se menciona su estatura, pero no se dice que era un gigante. De su hermano en particular, uno de ellos dice que era gigantesco, que era de gran estatura y tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en los pies. Qué cosa más espantosa. Y todos ellos hombres de guerra, educados para matar. David era un humilde pastorcito. Y sus vidas van corriendo en paralelo. David siendo diligente con lo que tenía, siendo cuidadoso con lo que tenía a su cargo, que no era mucho, era poco, pero era lo que tenía a su cargo. Él tenía sus ovejitas, tenía un arpa y tenía una honda. Y era un hombre diligente. Así que se hizo diestro en la honda. Era un músico excepcional. Goliat también era diligente. Desde pequeño, dice la Escritura, fue entrenado como soldado. Por eso se convirtió en campeón. Y la diligencia en el arpa de David lo llevó al palacio. Y esto nos muestra la verdad de la Escritura cuando dice: ¿has visto a un hombre diligente en su trabajo? Se codeará con reyes. 2 hombres esforzados en 2 contextos muy diferentes, pero los 2 terminan codeándose con reyes. Uno con el rey de los filisteos, otro con el rey de Israel. Uno por ser diligente con su arpa, otro por ser diligente y diestro con su arma. Goliat ya era un campeón y usaba su fortaleza y su estatura para ponerse y desafiar y humillar al pueblo israelita. Se encontraría con David, que se convertiría en un campeón por luchar en nombre de Dios. Vamos a ese episodio. 1 Samuel capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soca, que es de Judá, y acamparon entre Soca y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos, como dice tu versión, un paladín. ¿Qué es un paladín? El que pelea en nombre o por otra persona, por alguien más. El cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Si eso no te dice nada, 6 codos y un palmo es aproximadamente 2 metros con 92 centímetros. O sea, medía casi 3 metros, 20 centímetros más de lo que el hombre más alto documentado de la historia medía, que fue Robert Goldrow, un hombre que midió 2 metros con 72 centímetros y que vivió no hace mucho tiempo, Vivió no hace mucho tiempo. Los filisteos estaban en un monte sobre un lado, los israelitas en otro monte y el valle en medio. Nadie se animaba a bajar, porque bajar supone una pérdida de un terreno estratégico. Así que estaban esperando a ver en qué momento bajaban los dos y se enfrentaban. Cuando se aparece este paladín, Goliat, peleando por los filisteos, que tenía esta estatura tremenda y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la
cotas 5,000 siclos de bronce, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y separó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Resolvamos esto de una vez. Uno a uno. ¿Para qué un ejército? ¿Para qué tanta muerte? ¿Para qué? No, uno a uno. Yo soy el paladín de los filisteos. Mándenme a su campeón. Y los perdedores servirán a los ganadores. Y está sucediendo esto cuando David va a aparecer en escena para que se den las circunstancias que lo harán que se enfrente a Goliat. 1 Samuel 17:12 en adelante. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Noten que David no. Lo siguieron los mayores. No fue con ellos a la guerra. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Para este tiempo servía en el palacio. Como comentábamos, su diligencia con un instrumento y una unción particular de Dios lo llevaron hasta ahí. Pero su papá lo mandó a llamar y así que tiene que salir del palacio para regresar a atender las ovejas de su padre. En Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días Goliat desafiando a los israelitas. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Bueno, aquí se relata de una forma muy elegante, pero lo que el padre le está diciendo a David es: toma este alimento, llévaselo a tus hermanos, checa que todo esté bien por allá, dale esto otro al jefe de los 1000, como para que favoreciera a un regalo para el comandante de ellos, y dice: y toma la ropa de ellos, o sea, tráete la ropa para lavarla. Trae a David de mensajero y de que traiga la ropa y que les entregue unos quesos. Y para este momento, recordemos, David ya había sido ungido por Samuel. Así que sorprendentemente, después de ese episodio que leímos en el cual el profeta va y unge a David, a pesar de que su papá no lo había considerado, pero finalmente lo ungió, y tiene la palabra del profeta Samuel de que va a ser el siguiente rey de Israel, lo siguiente que sucedió, si es que pensabas que su vida había hecho un gran cambio, fue que no cambió nada. El papá lo regresó a pastorear, a apacentar a sus ovejas. Y mientras sus hermanos estaban en la guerra y su papá preocupado por ellos, a David lo tenía de pastor, de lavandero y de mensajero. Y esto nos habla no solamente de la injusticia y del maltrato, sino también de la tremenda humildad de David. Y también nos enseña que los tiempos son de Dios. Tú puedes saber que tienes el favor de Dios y la unción de Dios. Bueno, las cosas van a cambiar en el tiempo de Dios. La Escritura dice que Dios hizo todo hermoso a su tiempo. Y todavía el tiempo de David no había llegado. Estaba a punto de llegar.
Verso 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Cuál peleando? Estaban nomás ahí echándose de a gritos, no peleaba nada. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Fíjense el corazón de David. Las ovejas eran de su padre, él las cuidaba con la vida. Le da un encargo, pues él pudo, bueno, pues hay que se encargue de las ovejas. No, las deje encargadas. Era un hombre diligente con lo que él tenía a su cargo. Se fue con su carga, con sus quesos y su bolsa de tintorería, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Aquí estamos viendo otra característica de un futuro campeón. Saben obedecer, hacen como les fue mandado. Conocía el principio de autoridad. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Fíjense, él se preocupaba por sus hermanos. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero esta vez cayeron en el oído de David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y ni así se aventaban, imagínate. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoca los escuadrones del Dios viviente? David se indigna y dice: ¿quién va a saltar? Y lo que dice a continuación es hermosísimo. Dice: porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Recuerden que la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Israel. Lo que está diciendo es, él no tiene el pacto, él no tiene pacto con Dios. Él es incircunciso. El favor de Dios no está con él, Dios no lo respalda, Dios está con su pueblo. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? David tomaba los escuadrones de Israel como los escuadrones del Dios viviente, los campeones de Jehová, los paladines del Dios vivo. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así será el hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Fíjense, el hermano se enciende en cólera y le dice: ¿a qué viniste? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y a quién le dejaste tus pocas ovejas? Fíjate la forma tan humillante en la que lo trataban. Dice: fíjate, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Dice: has venido nada más a ver la guerra, o sea, has venido nada más de morboso. ¿Qué estás haciendo aquí? David dice: nada más estoy hablando, no estoy haciendo nada más, dije. Y apartándose de él hacia atrás, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud, es un hombre de guerra equipado. Y David le respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos,
porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. David le dice al rey: así como me ves, siendo pastor, me he enfrentado a leones y me he enfrentado a osos, y Dios me ha librado. Dios me ha librado. Y si Dios me ha librado de osos y me ha librado de leones, me va a librar de este gigante. Porque David estaba consciente que la mano de Dios era la que le había concedido la victoria. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y los puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El rey le presta su armadura, pero le queda muy grande, le queda muy incómodo, y dice: no, yo no puedo con esto, yo no me acomodo. Y entonces lo que hace es agarrar lo que era él, se quita esa armadura. Aquí hay otra lección para nosotros: lo que Dios va a hacer con tu vida, la victoria que viene para tu vida, Dios la va a realizar con lo que tienes, no con lo que no tienes. Con lo que sabes, no con lo que no sabes. Así que David agarró su cayado, su bolsita pastoril, y fue y eligió 5 piedras. Siempre ha sido tema de debate por qué eligió 5 piedras. Para mí no es tan difícil deducirlo. Se iba a enfrentar a Goliat. Y ya vimos en la historia que tenía 4 hermanos. Así que para mí no es difícil concluir que David dijo: cuando yo le dé a Goliat, porque Dios me va a dar la victoria, los 4 hermanos van a saltar. ¿Y qué creen? Traigo una piedra para cada uno de ellos. Es lo que yo pienso. Y vamos a ver más adelante algo que lo confirma. Versículo 41, y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Otra vez están despreciando a David, lo tienen en poco, pero para esas alturas David ya estaba acostumbrado. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, dijo Goliat: no, mira, este es fresa. Me están mandando a un junior. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dice Goliat: es lo que me mandan, un tipo con un cayado, con un palo, es que soy un perro para que me espanten con un palo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos, no solo tuyo, como Goliat le dijo: voy a entregar tu cuerpo. David le contesta: yo voy a entregar el tuyo y el de los filisteos, el de todos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alguien diga amén, por favor. Esto es un campeón poniéndose para pelear en el nombre de Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Fíjense, cuando Goliat se abalanza contra David, David tenía una onda. Una onda. Lo más sensato, si es que piensas matarlo con la onda, es guardar distancia, porque entre más lejos esté, más fuerte le vas a pegar. Y además, si fallas, te da tiempo de recargar. Pero David hace lo contrario, se acerca. ¿Sabes para qué? Para ganar territorio y tiempo. Esto me confirma lo que les comentaba. Yo estoy seguro que David dijo: le voy a dar con una. Y todavía me quedan 4 para defenderme cuando los demás gigantes se me abalancen. Ese era el corazón de David.
Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ese día se levantó quien se convertiría en el rey más famoso y más citado de Israel. Este es el día en el que ese humilde pastorcito se convirtió en un campeón. Y debemos aprender de él, porque quizá tú estás hoy como estaba el ejército de Israel, atemorizado ante el Goliat de este mundo. Quizá como David ha sido despreciado, ignorado, maltratado, humillado. Quizá tu familia no ha sido la más ilustre. Quizá vienes de una descendencia de alcoholismo, de depresión, de violencia. Pero David, a pesar de todo eso, se levantó para ser campeón de Dios, campeón de Jehová. Y yo sé que tú que me estás escuchando, eres un guerrero o una guerrera. Pero una cosa es pelear para uno y otra cosa es pelear para Dios. Jesucristo dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sé qué te dice Goliat a ti hoy. No sé qué te dice ese gigante que estás enfrentando. Pero te recomiendo que no prestes oídos al gigante como no lo hizo David. Presta oído a la palabra de Dios. Dice la Escritura que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios. La vida de David cambió cuando se atrevió a pelear en el nombre de Dios. Y Dios forma campeones. En ese momento, en ese tiempo, Goliat era el favorito, él era el famoso, él era el poderoso. David era desconocido. Pero hoy el nombre de David es un nombre honroso. El nombre de Goliat es un nombre de perro. Es increíble la ironía que Goliat diría: que soy perro yo para que vengas con un palo a asustarme. Bueno, mira, le dijo David, no serás perro, pero con el tiempo mi nombre será famoso. Los hijos de Dios nombrarán a sus hijos David en mi honor. Y la gente le pondrá Goliat a sus mascotas. No serás perro, pero tiene nombre de perro. Ese es el cambio que Dios tiene preparado para sus hijos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quizá ese problema que tú estás enfrentando hoy te parece demasiado grande. Quizá el precio demasiado alto. Quizá la adversidad demasiado fuerte. Pero los gigantes caen cuando un hijo de Dios se levanta como campeón. Sépase que va a derrotar a ese gigante que usted está enfrentando hoy, que está atemorizando a todos a su alrededor. Lo va a derrotar a este y va a derrotar todavía a los 4 que se levantarán más grandes después de él. Porque en medio de nosotros no está un hombre, sino está el Dios de Israel. Levántese como paladín, levántese como campeón. Cada vez que usted ora, lanza una piedra directo a la cabeza de Satanás. Cada vez que usted perdona, lanza una piedra directa a la cabeza de Satanás. Cada vez que usted declara la palabra de Dios y las promesas de Dios para su vida, lanza una piedra directa
a la cabeza de Satanás, a esos gigantes. Solamente le hace falta que le corte la cabeza. Dice la Escritura que David tomó la espada. Para nosotros esta es la espada, la palabra de Dios. Esta es la palabra. Dios te está dando hoy la espada con la que le cortas en este momento la cabeza a ese gigante. Porque usted no olvide que usted, como David, ha sido ungido. Nosotros fuimos ungidos en el Espíritu Santo por medio de la preciosa sangre de Cristo en la cruz. Usted es un ungido de Dios. Y este humilde pastorcito y este jovencito despreciado se convertiría en el rey más famoso de la historia, un valiente héroe de la fe, un hombre que la Biblia dice era conforme al corazón de Dios, tan ilustre que a Jesús se le decía hijo de David. Esa es la honra que Dios le dio a este jovencito que se levantó a luchar por lo que era correcto y por lo que era justo. Y esta palabra es para nosotros. Y nosotros somos los campeones, mis hermanos. Y nos mantendremos luchando hasta el final. Nosotros somos los campeones. Nosotros somos los campeones. No hay tiempo para los perdedores, porque nosotros somos la luz y los campeones del mundo. Que Dios te bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.